Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en algo que, bueno, seguro que ha sacado de quicio a más de uno en una videoconferencia. El sonido. Uf, y tanto. Concretamente, vamos a analizar una nueva tecnología que busca que las conversaciones suenen nítidas, limpias, pero sin perder esa sensación de espacio. Que es algo mucho más importante de lo que parece, ¿eh? Totalmente. Saber si alguien te habla desde la izquierda o desde la derecha. Exacto. No es solo por estética. Nuestro cerebro depende de esas pistas espaciales para poder, digamos, centrarse en una voz e ignorar el resto. Ah, claro. Si se pierden, seguir una conversación se convierte en un esfuerzo agotador. El reto es limpiar el ruido sin convertir a un sonido estéreo con profundidad en algo totalmente plano. Como si te lo estuvieran susurrando justo en el centro de la cabeza, ¿no? Justo eso. Pues para entender cómo lo han hecho, nuestra fuente de hoy es un artículo de investigación de Amazon Web Services. Mm. El título es bastante técnico. A ver, mejora de voz en estéreo en tiempo real con preservación de pistas espaciales basada en una estructura de doble ruta. Vaya. Nuestra misión hoy es desgranar qué significa todo esto y por qué, bueno, porque es un avance importante. Pues empecemos por el principio, por el problema. El escenario que plantean es el día a día de millones de personas, o sea, una llamada desde una oficina, con gente hablando de fondo, O desde casa, con el eco del salón. o desde una cafetería. El audio nunca es perfecto. Y aquí meten dos restricciones que lo complican todo. Primero, tiene que funcionar en tiempo real. Claro. Y segundo, y muy relacionado, con baja latencia. O sea, no vale con grabar el audio, mandarlo a un superordenador y que te lo devuelva limpio a los 5 minutos. No, tiene que ser instantáneo. Tiene que ocurrir en una fracción de segundo. Es una carrera contrarreloj constante. El sistema tiene que capturar, procesar y devolver el audio en milisegundos para que la conversación sea fluida. Y en medio de esa carrera, como decías antes, tiene que proteger esas pistas espaciales, Eso es. que si los explicamos de forma sencilla son las minúsculas diferencias con las que el sonido llega a cada uno de nuestros oídos, ¿no? Exacto. Si alguien está a tu izquierda, su voz llega una pizca antes a tu oído izquierdo y con un pelín más de volumen. Y el cerebro usa eso para crear un mapa tridimensional de la sala. En el artículo las llaman IPD, por la diferencia de tiempo, e ILD, por la diferencia de volumen. Justo. Y es un desafío que viene de lejos, ¿eh? Los métodos más antiguos de hace décadas, pues como la sustracción espectral, eran muy básicos. ¿Qué hacían? Podían quitar un ruido de fondo constante, como el zumbido de un ventilador, porque era predecible. Pero si alguien tosía o se cerraba una puerta, Se volvían locos. Totalmente. No podían distinguir un ruido repentino de una consonante en una palabra, por ejemplo. vaya. A veces intentaban limpiar el portazo y acababan distorsionando la palabra que venía justo después. El gran salto vino con las redes neuronales profundas, las DNN. Ahí la cosa cambió por completo, Exacto. porque de repente teníamos sistemas que de alguna forma aprendían cómo suena una voz humana. Eso es. Podían separar la voz de ruidos mucho más complejos, mucho más cambiantes. Revolucionaron la limpieza de audio en un solo canal, el audio monooral. Pero claro, esto creó un nuevo problema. Pues sí, que casi todo el desarrollo se centró en el audio mono. Entrenar una red neuronal desde cero para que entienda la complejidad del estéreo es una tarea titánica. Necesitas bases de datos enormes y una potencia de cálculo brutal. Así que el equipo de Amazon se planteó una pregunta más inteligente. Mucho más, sí. Se preguntaron, ¿y si en vez de construir un motor nuevo cogemos el mejor motor de Fórmula 1 que ya existe, uno monoaural muy potente, y lo adaptamos de forma ingeniosa para que funcione en un chasis estéreo? Me gusta esa analogía. Esa es la clave de todo el artículo. Usar una herramienta mono que ya está muy optimizada para resolver un problema estéreo. Vale, me parece una idea genial. Y antes de mostrarnos su invento, hacen algo que me parece muy honesto. Nos enseñan los intentos que no funcionaron del todo. Los enfoques fallidos, sí. Analizan dos que parecen lógicos. El primero es el más obvio, el procesamiento por canales discretos. Que básicamente es poner un limpiador de ruido en el canal izquierdo y otro totalmente independiente en el derecho. Cada uno a lo suyo. Pero claro, aunque los dos filtros sean idénticos, nunca van a reaccionar exactamente igual al mismo tiempo.
Imposible. Y una mínima diferencia entre lo que hace uno y lo que hace el otro, pues puede destrozar por completo esas pistas espaciales. El resultado es lo que el artículo llama una imagen espacial inestable. Creo que todos hemos vivido eso alguna vez. Totalmente. Estás en una llamada y la voz de tu compañero de repente suena como si estuviera corriendo por la habitación de un lado a otro. Es increíblemente desconcertante. Y te saca por completo de la conversación. Por completo. Es más astuto. El método de ganancia común. Este es más listo, sí. En lugar de dos filtros, mezcla el canal izquierdo y el derecho para crear una sola pista mono. Diseña un único filtro maestro a partir de esa mezcla. Ujú. Y luego aplica ese mismo filtro a los dos canales originales. En teoría, esto debería mantener las pistas espaciales perfectas, ¿no? Exacta. En teoría es perfecto. Como aplicas exactamente la misma modificación a ambos lados, las diferencias relativas de volumen y tiempo se conservan a la perfección. La posición de la persona no se mueve ni un milímetro. Parece la solución definitiva. Parece, Pero porque siempre hay un pero. el pero es que la teoría asume un mundo ideal con una sola persona hablando. Ah, En el momento en que tienes dos voces, una a cada lado, ese filtro maestro se crea a partir de una mezcla de las dos. Claro. es como intentar usar una única llave inglesa para apretar dos tornillos de diferente tamaño a la vez. No funciona bien para ninguno. El filtro, al intentar limpiar el ruido que está cerca de una de las voces, puede acabar atenuando la otra, o creando artefactos raros. O sea, es una solución elegante, pero solo para un problema muy simple. Y las conversaciones reales rara vez son simples. Ya. Y aquí es importante subrayar algo que mencionan. El motor que usan para esa limpieza monoural, un sistema llamado PercepNet, es de última generación. O sea, la herramienta es buena. Es buenísima. Es rapidísimo, opera con una latencia de apenas 30 milisegundos. Esto nos dice que la base que tienen es potentísima. El problema no es la capacidad de limpiar, sino la estrategia para aplicarla en estéreo. Vale. Entonces, si un filtro único no sirve para dos personas a la vez, la solución obvia parece ser usar dos filtros. Ahí está. Esa es la gran idea que proponen, y la llaman la estructura de doble ruta. El nombre ya nos da la pista, ¿no? Totalmente. El audio no sigue un solo camino, sino dos paralelos. A mí me viene a la cabeza la imagen de una fábrica con dos líneas de producción. Es una buena analogía. El audio estéreo entra en la fábrica y en lugar de procesarlo todo junto, el sistema los separa. Una línea de producción se dedica solo a aislar y limpiar la voz de la persona que habla más fuerte en ese momento. La fuente dominante la llaman. Y la otra línea hace lo mismo con la segunda voz. Es un enfoque de divide y vencerás en toda regla. Cada una de esas rutas sigue 4 pasos. El primero es la separación. ¿Cómo las separan? Usan una técnica que se llama beamforming espacial, que podemos imaginar como dos micrófonos digitales súper precisos. Cada uno apunta a uno de los hablantes para aislar su voz del resto del jaleo. Como si tuvieras dos focos en un escenario oscuro, cada uno iluminando a un actor distinto. Exactamente, esa es la idea. Una vez que cada voz está aislada y convertida en una señal monoaural, llega el segundo paso, la mejora. Y aquí es donde entra el famoso PercepNet. Aquí entra en juego, ¿sí? Cada voz por separado pasa por este potente filtro que elimina el ruido de fondo, el eco, la reverberación. Todo lo que sobra. Y después de limpiarlas, ¿qué hacen? Porque si las dejan en mono, hemos perdido todo lo que queríamos proteger. Correcto. Por eso el tercer paso es la reconstrucción. El sistema es muy inteligente aquí. A ver, No se queda con la voz limpia en mono. Coge el mapa de limpieza que ha creado para la persona de la izquierda y lo aplica a la señal estéreo original. El resultado es el sonido de esa persona limpio, pero conservando su posición original a la izquierda. vale. Y repite el proceso para la persona de la derecha. Reconstruye su imagen espacial, como la llaman. ¿Y el paso final es juntarlo todo? El cuarto paso, la remezcla. Simplemente se suman las dos señales ya limpias y correctamente posicionadas. El audio final es estéreo, con las dos voces nítidas y cada una en el sitio donde le corresponde. Un momento, pero esto de los micrófonos digitales solo funciona si las personas están quietas como estatuas, ¿no? Buena pregunta. ¿Qué pasa en una conversación real, donde la gente se mueve, se gira o se interrumpe? ¿Cómo sabe el sistema a dónde apuntar en cada milisegundo? Esa es la pregunta del millón, y es la parte más brillante del diseño. El sistema utiliza un bucle de retroalimentación.
¿Cómo funciona eso? Lo llaman actualización adaptativa de los vectores directores, que suena muy complejo, pero la idea es simple. El sistema utiliza el resultado final ya limpio para autocorregirse. ¡Ostras! Escucha su propio trabajo y dice, vale, acabo de limpiar esta voz que venía de 30 grados a la izquierda. Para la siguiente fracción de segundo voy a apuntar mis micrófonos un poco mejor en esa dirección. Se reajusta constantemente, en tiempo real. O sea, no es solo tener dos rutas, es tener dos rutas inteligentes que aprenden sobre la marcha. Y no solo eso, el artículo demuestra matemáticamente un concepto que llaman reconstrucción perfecta. ¿Y eso qué es? Demuestran que, en condiciones ideales, este proceso de separar y volver a unir las voces no pierde ni una pizca de la información espacial original. Es una afirmación muy potente. Básicamente te prometen devolverte la misma escena sonora, pero sin el ruido. Exactamente. Todo esto suena genial en la pizarra, matemáticamente sólido, con un sistema que se adapta, pero ¿cómo se comporta en el mundo real? ¿Funciona de verdad? Pues lo pusieron a prueba y de forma bastante rigurosa. Usaron dos conjuntos de datos. Uno llamado WSJ1, que simulaba el peor escenario posible. Dos personas hablando casi todo el tiempo una encima de la otra. El caos. El caos, sí. Y otro más realista, Stereo Sparse LibriMix, donde las voces se solapan de forma más natural. ¿Y cómo midieron si el resultado era bueno? Usaron métricas técnicas, como el error de IPD e ILD, que miden básicamente cuánto se ha movido la voz de su sitio original. Un número más bajo es mejor. Vale. Pero la prueba de fuego fue otra. La MOS, la puntuación media de opinión. La prueba humana. La definitiva. Le dieron a un grupo de personas los audios procesados por los distintos métodos y les pidieron que los puntuaran por calidad general. Al final da igual lo que digan los números si a la gente no les suena bien. Y los resultados, que se ven en la tabla 1 del artículo, son bastante claros. Sí. El método de doble ruta gana en casi todo. Sí, y sobre todo, gana de forma consistente en la puntuación MOS. La gente lo percibió como el sonido de mayor calidad. Además, la tabla confirma lo que hablábamos de la adaptación. Lo de los micrófonos inteligentes. Eso es. Comparan su sistema adaptativo con una versión tonta con los micrófonos fijos y la versión adaptativa es significativamente superior. El bucle de retroalimentación es la clave del éxito. Pero hay un detalle en esa tabla que me llama la atención. A ver, En el escenario más difícil, su método tiene un error de ILD, la diferencia de volumen, un poquito peor que uno de los métodos simples. sí, es cierto. Sin embargo, la puntuación de calidad humana, la MOS, es la más alta de todas. Espera, eso es contraintuitivo. ¿Cómo puede tener un error técnico un poco peor, pero sonar mejor a la gente? Nuestro cerebro ignora las matemáticas. Es una observación fantástica y apunta a algo muy profundo sobre la psicoacústica. ¿A qué te refieres? Lo que esto sugiere es que nuestro cerebro no evalúa el sonido parámetro por parámetro. No tenemos un medidor interno de ILD. Claro. Lo que percibimos es la calidad global. Parece que preferimos una escena sonora coherente, estable y con las voces claras, aunque una de las variables técnicas, como el volumen entre oídos, tenga una imprecisión minúscula. Priorizamos la claridad. Priorizamos la claridad y la ausencia de artefactos extraños sobre la perfección matemática de una sola métrica. Una voz limpia y estable, aunque esté un 1% desviada de su volumen perfecto, es mucho más agradable y fácil de entender que una voz llena de ruido pero con un ILD matemáticamente perfecto. Entiendo. Es como preferir un cuadro con una pincelada ligeramente imperfecta, pero una composición general brillante, a un cuadro técnicamente perfecto, pero aburrido. Es una analogía excelente. El cerebro busca la coherencia del conjunto. ¿Vale? Si tuviéramos que resumir todo este análisis en 3 ideas clave, ¿cuáles serían? Yo diría que la primera es que el verdadero desafío del audio en estéreo no es tanto quitar el ruido, sino hacerlo sin destruir la espacialidad. Que no es un lujo, es fundamental. Exacto. Hemos visto que es fundamental para que nuestro cerebro pueda procesar una conversación sin agotarse. De acuerdo. La segunda, para mí, es la elegancia de la solución. No crearon una inteligencia artificial nueva y gigantesca. No, para nada. Hicieron algo más astuto. Cogieron una herramienta monoural muy potente que ya existía y la envolvieron en un sistema de procesamiento de señal muy inteligente. Es una lección de ingenio. Totalmente. Y eso nos lleva a la tercera conclusión, que es el corazón del invento, la arquitectura de doble ruta. El divide y vencerás. Esa es la idea. Tratar a cada hablante por separado, con un camino personalizado, y luego reconstruir la escena sonora completa.
Y sobre todo, que ese sistema sea dinámico y se adapte en tiempo real al flujo natural de una conversación. Es una solución dinámica para un problema dinámico, lo que nos deja pensando en el futuro. Esto es una solución muy elegante para dos hablantes. ¿Cuál sería el siguiente paso? Estamos en un entorno mucho más complejo que una llamada entre dos. ¿Una reunión de trabajo? Exacto. Una reunión con 5 personas en una sala, cada una hablando desde una posición diferente. O el audio de un evento, con múltiples conversaciones de fondo. ¿Cómo podría evolucionar esta tecnología de rutas? Necesitaríamos un sistema de múltiples rutas. Con una línea de producción dedicada a cada una de las 5, 6 o 10 voces importantes. Una especie de mesa de mezclas inteligente y automática podría ser. Y si llevamos la idea a un paso más allá, se nos abre una posibilidad fascinante. ¿Cuál? Toda esta tecnología está diseñada para realzar las voces que queremos escuchar. Pero, ¿podríamos usar esta misma lógica a la inversa? Para eliminar. Exacto. Si el sistema es tan bueno separando las fuentes de sonido, podría identificar una voz específica y, en lugar de limpiarla, eliminarla por completo de una grabación, dejando todo lo demás intacto. Vaya. La capacidad de separar y reconstruir abre la puerta no solo a la mejora, sino también a la edición precisa y selectiva del paisaje sonoro. Una idea realmente fascinante para seguir explorando. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.